Hola hermanos, muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este día para poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos ahorita, hermanos, a enfocarnos, a dejar que el Señor nos hable, nos comunique su verdad por medio de las alabanzas, por medio de la predicación. Vamos a dejar todas las cosas que estamos haciendo y como siempre es un gusto tenerles. Dios les bendiga. Bienvenidos. Hermanos, ¿qué tal? Es un gusto poder estar nuevamente. Estamos celebrando esta semana un evento importante. Estamos celebrando y dándole y recordando, mejor dicho, el sacrificio de la cruz, la importancia de esa salvación, esa gracia inmerecida. Vamos a cantar estas hermosas alabanzas que nos invitan a deleitarnos en el Señor, en la que nos dice también que Él va a conceder los deseos de nuestro corazón conforme a su voluntad. Vamos a cantarla y deleítese con nosotros. Oh ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, y Él hará. Espera solo en Él. Él es nuestra confianza. La siguiente alabanza es una muy bonita que nos invita a anhelar más de Él. Nos invita a que nuestro corazón esté rendido a Él. Se llama Dame más de ti. Vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, toma mi necesidad.
preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Yo quiero más de ti, de ti. Ese debe ser nuestro anhelo, anhelar más de Él, anhelar su paz. Vamos a cantarlo juntos una vez más esta noche. Vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, toma mi necesidad. Dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. El coro, dame más. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Yo quiero más de ti. Vamos a decir por última vez el verso. Vengo a ti. Vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Ese es nuestro anhelo, más de Él. Amén. Muy bien. Muy bien, hermanos. Pues muchas gracias a los hermanos de alabanza, como siempre, una bendición. Vamos ahorita a hacer una oración para comenzar con nuestro estudio de la palabra. Vamos a disponer nuestros corazones y vamos a dejar que el Señor nos hable el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que está conectada a esta transmisión. Te pedimos que tú nos des la sabiduría, que nos des el discernimiento, que nos des un corazón dispuesto para poder escuchar tu palabra, poder comprenderla, poder guardarla en sus corazones y poder ponerla en práctica. Te pedimos que tú nos ayudes a siempre ser fieles en lo que dice tu palabra, a prestar atención a las advertencias que tú nos das y a siempre ser obedientes y siempre amarte por sobre todas las cosas y amar a los demás. Te pedimos que tú tomes este tiempo en tus manos, que sea de bendición para todos los que están escuchando, que des las palabras también a mí, simples, claras, para que todos puedan comprender.
En nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, pues muy bien, hermanos, pues vamos ahorita a comenzar. Y como veníamos estado hablando de ya algunas semanas, pues ya tenemos algunos miércoles hablando acerca de la importancia de ser testigos, ¿verdad? De ser testimonio a los demás, de poder compartir el evangelio a todo el mundo, porque estamos en este mes recordando la importancia de las misiones. Y en este tiempo en el que vivimos, hermanos, vivimos en los últimos días, vivimos en los días en que muchas de las profecías que están en la palabra de Dios se están cumpliendo y sin lugar a dudas, pues cada día que pasa es un día menos para que el Señor Jesucristo regrese. La Biblia nos exhorta a siempre pues ser un testimonio a todas las naciones, a ir a todas las naciones, a predicar a todo el mundo, ¿verdad? Y por eso es que sostenemos misioneros y también a nuestro mundo, ¿verdad? Y por eso es de que nosotros debemos de compartir la palabra. Y quiero compartir, como ya llevamos algunas semanas hablando de algunos versículos de los últimos días, y que veamos la instrucción del Señor, porque siempre está conectado en la palabra de Dios el hecho de que ya son los últimos días con que debemos de compartir de nuestra fe. En 2 de Pedro capítulo 3, voy a empezar leyendo desde el versículo 3 hasta el versículo 9, y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de estos últimos días. Y mira lo que va a acontecer, y es lo que está aconteciendo el día de hoy. Dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios nos dice que en los últimos días van a venir personas burladores, ¿verdad? Que son burladores. Personas que se burlan de la palabra de Dios, de todo concepto de Dios, de todo lo que de todo lo que tenga que ver con el Señor, con su mensaje, de su Hijo, y específicamente de la segunda venida del Señor, ¿verdad? Es lo que nos dice. Y que van a decir en el versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y podemos ver muchas características de los hombres de los últimos días. Lo interesante que queremos ver aquí es que cuando la Biblia dice que son los últimos días, siempre nos está exhortando, siempre nos está motivando a que nosotros compartamos nuestra fe. Y en el versículo 9 dice que el Señor no retarda su promesa, o sea, el Señor no viene nuevamente todavía, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay personas que siempre se van a burlar de la palabra de Dios, que no van a querer nada y ni quieren tener nada que ver con la palabra de Dios. Pero Dios en su paciencia y en el plan que tiene trazado para la humanidad está diciendo, yo no voy a regresar todavía porque tengo paciencia y quiero que todos procedan al arrepentimiento. Pero va a llegar un día donde el límite de Dios va a terminar y o sea, su paciencia va a terminar y va a decir, bueno, ya es el momento de empezar nuevamente con esta maquinaria, ¿no? De las últimas cosas, de los últimos tiempos y de los acontecimientos futuros que van a venir sobre el mundo. El Señor tiene esa paciencia, hermanos. Quiere que dice que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces es muy importante esta exhortación para nosotros porque tiene que ver con nosotros, porque nosotros somos los que vamos a llevar ese mensaje, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otro pasaje en la palabra de Dios que está en Judas. Judas, bueno, es un capítulo, pero vamos a ver el versículo 17 y vamos a leer del versículo 17 al 23. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Está haciendo una referencia, Judas, a el apóstol Pedro. Ahorita lo vamos a ver. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores
que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué es lo que vemos aquí en la palabra de Dios y que podemos ver por el apóstol Pedro y por Judas? Primeramente podemos ver dos cosas. Número uno, que el Señor Jesucristo no regresa todavía porque tiene la paciencia, ¿verdad? Y está esperando con paciencia que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que nos dice el apóstol Pedro. Pero también Judas aquí nos dice que, y bueno, eso es lo que decía Pedro, es de que igual este gran plan de Dios tiene que ver todo con nosotros porque nosotros somos los que vamos a ser esos testigos, ¿verdad? Pero aquí el apóstol, bueno, aquí Judas está diciendo, mira lo que dice, está haciendo referencia a Pedro, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, que es lo que vemos el día de hoy, pero después dice, tres tipos de personas para compartirles el evangelio. Dice en el versículo 22, a algunos que dudan, convencerlos. O sea, van a ver que van a tener dudas de Dios, de la Biblia, de la palabra de Dios, de lo correcto, de la existencia de cualquier... Van a tener dudas y hay que convencerlos. Dice el 23, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Como casi por fuerza es lo que está diciendo, arrebatándolos del fuego. Que ya se van a ir, estamos viendo que se están yendo al infierno y estamos sacándolos ahí con fuerza. Y después dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vemos que hay un tercer grupo de personas que están viviendo en pecado y dice que tenemos que tener misericordia también de ellos, pero con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Por qué? Porque el pecado se pega, ¿ok? Porque tenemos que tener cuidado de qué es lo que cuando estamos teniendo relación con alguien, de no caer en los mismos pecados que él. Entonces, el punto que estoy mostrándoles aquí es que la Biblia conecta siempre las cosas de los últimos tiempos, de los últimos días, de los postreros días, del hecho de que estamos en el fin del siglo, con que debemos de dar testimonio más fielmente de la palabra de Dios. Ahora, muchas veces se toma esto, o el hecho de testificar, el hecho de evangelizar, se toma como algo adicional o como un don muy específico que tienen algunas personas. Pero la Biblia nos dice que el hecho de poder evangelizar, de dar testimonio de Cristo, es algo que está o debe de estar enraizado en nuestro ser como cristiano. Nuestro versículo clave del día de hoy va a estar en 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 21. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. El mensaje de hoy en realidad es bastante práctico, es algo de la vida cotidiana, pero que también tiene que ver mucho con nuestra identidad como hijos de Dios. El hecho de que tenemos que compartir la palabra de nuestro Dios, de que tenemos y que somos llamados a hacerlo. En 2 de Corintios capítulo 5 voy a empezar leyendo desde el versículo 17. Mira lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pues la Biblia acá nos está diciendo que si estamos en Cristo, que si somos cristianos, somos nuevas criaturas y todas las cosas todas las cosas ya son nuevas y ya han pasado las cosas viejas y que somos nuevas criaturas. ¿A qué se refiere con que seamos nuevas criaturas? No nos está diciendo que somos un alien o que somos un animal o que somos un tipo de entidad diferente. Lo que nos está diciendo es que somos una nueva creación de Dios porque hemos nacido espiritualmente. La Biblia nos habla de un nacimiento espiritual que es necesario y que nos ayuda y que cambia nuestra manera primero de pensar, cambia nuestra manera de ser, cambia nuestro destino, cambia nuestra manera de vivir completamente cuando venimos a Cristo. Por eso dice que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todos experimentamos eso algún día cuando venimos al Señor Jesucristo, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, cuando nacemos nuevamente, entramos a la familia de Dios.
Y quiero que veamos algunos versículos rápidamente. Y es sumamente importante ver estos versículos, aunque muchos de ellos ya los sabemos igual de memoria, pero tenemos que verlos para recordarnos que es muy importante el hecho de nacer de nuevo, que es muy importante todo lo que se está mencionando aquí en 2 Corintios 5:17. En Juan capítulo 3, por ejemplo, en el versículo 3 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le estaba diciendo esto a Nicodemo. Es necesario un nacimiento espiritual para poder entrar al reino de Dios, para estar en Cristo, para ser una nueva criatura, para que las cosas viejas pasen y sean hechas nuevas. Es necesario un nuevo nacimiento. En Juan capítulo 1, versículo 10 dice también la palabra de Dios, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La Biblia dice que para que seas considerado un hijo de Dios, tienes que recibirle, tienes que creer en su nombre y eres hecho hijo de Dios. No importa lo que digan otras personas, no importa los requisitos que encuentres en otros grupos o en otras religiones. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dice, bueno, aquí el Espíritu Santo por medio de la inspiración del apóstol Juan está diciendo, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es ser una nueva criatura, ese es un nuevo nacimiento. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otro versículo que nos muestra esto está en Tito capítulo 3, versículo 5. Mira lo que dice, voy a leer desde el versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice el 5, nos salvó, en pasado, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Esta palabra regeneración significa nacer nuevamente. Somos nacidos de nuevo. Todos hemos experimentado eso alguna vez, si tú eres cristiano. Y lo sabemos. Y nos encanta este versículo porque lo ponemos en todos lados, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, muchas veces no nos ponemos a pensar más profundo de lo que significa este versículo, pero de que las cosas viejas hayan pasado, sí significa obviamente que hay pecados que tú tenías antes de Cristo que los pusimos, que Dios ya nos quitó en el momento de la salvación, pero no se refiere a eso simplemente, sino que hay una nueva dirección para tu vida, hay un nuevo destino para tu vida y hay nuevos deseos que tienes para agradar a Dios, para glorificar a Dios, para honrar a Dios. Eso es una nueva criatura, esas son cosas nuevas. Mira lo que dice el versículo 18. El versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Esto tal vez suene un poco extremo lo que voy a decir, pero antes de venir al Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que éramos enemigos de Dios. O sea, no queríamos a Dios, de hecho, aunque no lo decíamos con nuestras palabras, con nuestras bocas, éramos enemigos de Dios, odiábamos a Dios. La Biblia nos dice claramente que lo que hizo Jesús fue algo trascendental, porque Él nos reconcilió con Dios. Él es ese puente para poder llegar a Dios, para llegar con Dios el Padre. Y Él es el único puente. Nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Mira aquí en Romanos capítulo 5, versículo 8. Nosotros conocemos este versículo también, ¿verdad? Se lee también en el plan de salvación algunas veces, pero vamos a leer unos cuantos versículos más. Romanos capítulo 5, versículo 8. Y vamos a leer del versículo 8 al 11. Vamos a leerlo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, del infierno, del castigo eterno, que ya vimos.
Porque, mira lo que dice el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Muchas veces se nos olvida que el hecho, antes de venir a Cristo, nosotros estábamos peleados con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Y así es como está mucha gente. Ahorita acabamos de leer en el versículo 17, ¿verdad? En 2 de Corintios 5, 17, que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué pasaron todas estas viejas cosas? Porque ahora ya somos reconciliados con Dios. Ya estamos reconciliados, ya hay paz entre Dios y nosotros. Antes éramos enemigos de Dios. Antes estábamos separados de Dios. Antes no queríamos saber nada de Dios. Pero Dios dio a su Hijo. Mira el tamaño del amor de Dios. Yo les comentaba a los hermanos que les voy a comentar dos ilustraciones. La primera, yo le decía a los hermanos, qué bueno que yo no tengo o yo no soy Dios. ¿Por qué? Porque aquí se está mostrando el tamaño del amor de Dios. Mira el tamaño del amor de Dios que dio a su Hijo unigénito. Yo no sé si daría, y es lo que dice la palabra, ¿no? Yo no sé si daría a mi hijo por la reconciliación, ni por uno bueno, ¿no? Tal vez por algún familiar mío o algo así, no lo sé. Pero Dios dio a su Hijo por las personas que lo odiaban, por sus enemigos. Fíjate el tamaño del amor de Dios. Qué increíble. Otra les cuento la otra historia. Vamos a ver en Efesios, capítulo 2, versículo 14. Nos dice lo mismo. Dice, voy a empezar desde el versículo 12 voy a empezar. Efesios 2, 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Qué increíble. Lo que nos está diciendo es, y como decía Moy, ¿no? en la parte de las alabanzas, ahorita se está celebrando la Semana Santa. Toda la gente se está yendo de vacaciones, todos se están yendo a la playa, ¿verdad? Ya hasta la ciudad está quedando vacía porque todos ya están yéndose a la playa y en todos lados, todos están yendo de vacaciones. Ten cuidado porque todavía hay COVID, pero bueno, es otra historia. El punto es, se celebra algo muy importante, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si tú has visto la película de la Pasión de Cristo. La nueva, la que está así más nueva, ¿no? Y mejor hecha. Yo no la he visto y no la he visto porque no quiero como que entrar en el morbo, ¿no? De ver cómo maltrataron al Señor Jesucristo. Pero yo siento que más que nada no la he visto también porque sé todo el sufrimiento que vino detrás y la significancia de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor. Que Él fue sí escupido, sí lastimado, lacerado, casi le quitaron toda la humanidad con todas las torturas que sufrió, pero aparte cargó sobre él los pecados en la cruz. Todo eso no fue un accidente, todo eso fue planeado por el Señor, por Dios. Dice la palabra de Dios que desde antes de la fundación del mundo, el Cordero ya había sido inmolado por nuestros pecados,
¿Por qué? Porque ya estaba pensado que la redención iba a venir por medio del unigénito Hijo de Dios, para mostrar la gloria de Dios, para la gloria de Dios el Padre. Entonces, si quieres ver la película, ve la película, pero te recomiendo, lee lo que dice la palabra de Dios en este tiempo, para recordar qué grandes cosas hizo el Señor Jesucristo, para ti y para mí. Porque lo que Él hizo en realidad fue reconciliar con Él todas las cosas. Vamos a leer otro versículo que está en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y voy a leer el versículo 20 y 21, nada más. Dice, y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces, hermanos, todos somos reconciliados con Dios por medio de Jesús. Y es nuestra responsabilidad llevar de compartir esta forma de cómo poder reconciliar a los demás con Dios. Ahorita vamos a ver eso. Segunda de Corintios otra vez, capítulo 5. Mira lo que dice en el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Es algo que Dios ya nos dio. Él nos reconcilió y Él nos encargó a nosotros ahora mostrarle a los demás cómo ser reconciliados con Él. Es algo muy interesante. Ahí va la otra ilustración, la otra historia. No sé si te ha pasado alguna vez que estás en algún lugar, estás conviviendo con alguna persona que no conoce de Dios, con algún inconverso, o estás disfrutando el tiempo con alguna persona, ¿no? O te invitan a una reunión o cualquier cosa. Y normalmente siempre, pues la gente no te conoce. O te voy a contar lo que me pasa a mí, lo que me ha pasado a mí alguna vez. Teniendo pláticas con inconversos, siempre sale, de algún momento en la conversación, siempre dicen, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿No? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Y yo instintivamente, o sea, dentro de mí digo, ay, bueno, ahí vamos otra vez, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez, no sé si te ha pasado alguna vez como cristiano, pues viviendo en el mundo, que te preguntan, o surge el tema de Dios y te preguntan y tú dices, bueno, pues ya íbamos muy bien, pero ahí vamos, ¿no? ¿Por qué pensamos así? Porque muchas veces en el momento, o te voy a hablar de mi vida, no voy a generalizar, pero en el momento de que la gente se entera, no, pues soy pastor, ¿no? O predico la palabra de Dios, o soy maestro de la Biblia, o como le quieras decir, hay un pequeño momento de silencio, de incomodidad, y después te dirán algo así como que empiezan a pararse hasta más derechitos, ¿verdad? Empiezan hasta a decir, no, pues es que, ay, si ya tenían tiempo hablando contigo, perdóname por usar estas palabras y no sé qué, y empiezan a disculparse enseguida, ¿no? Contigo. ¿Por qué pasa eso, hermanos? ¿No, ¿alguna vez te has preguntado por qué pasa eso? Porque la gente, ahí te va la raíz de por qué. Porque la gente dentro de su corazón sabe que tiene pecado en su vida. Y el estar parado ante la presencia de alguien que, digo, no, es un desconocido total. Y puede tener un buen, mal testimonio, puede ser una buena persona, una mala persona, o lo que sea. Pero por estar parado a alguien que representa a Dios, hay una incomodidad natural. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y ellos saben que ellos tienen pecado en su vida.
y pueden pensar que nosotros vamos a juzgarlos, vamos a atacarlos o vamos a hacer alguna otra cosa. Ahora, algo interesante es de que nosotros así estábamos, o sea, nosotros éramos enemigos naturales de Dios. Lo que hace que se incomode la gente no eres tú, es Dios o por el que vienes tú hablando. Nosotros podemos manifestar amor a los demás y compartir y decirles, ¿sabes qué? Mira, yo no te voy a juzgar, pero te puedo mostrar cómo poder estar reconciliado con Dios. La reacción natural del hombre cuando se enfrenta o cuando viene a la presencia de Dios es de esconderse. ¿Se acuerdan de Adán y Eva en el huerto del Edén? No pecaron y comieron del fruto y después Dios fue a verlos y salió Adán y Eva a decir, bueno, es que esto fue lo que pasó, Señor, vengo, te voy a contar mi día. No, sino que ellos se fueron y se escondieron de él. Esa era la reacción natural. Y la gente tiende a esconderse de Dios. ¿Por qué? Porque saben que hay pecado en su vida. Tal vez no lo hacen conscientemente. No sé si te ha pasado algo así a ti. Pero a nosotros se nos ha dado ese bonito trabajo y esa parte de enseñarle a los demás cómo poder estar no peleado nuevamente con Dios, cómo poder restablecer esa relación y esa comunión con Dios. Nos dio a nosotros la palabra de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Vamos a releer el versículo 19. Dice, 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Puedes ver el versículo 18, como dice al final del versículo 18, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, al final del versículo 19, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es algo que Dios nos ha dado y que nos ha encargado. La Biblia, y esto es algo muy interesante, Dios no eligió diferentes, o que pudo haber hecho diferentes formas para proclamar su evangelio, pero Él eligió hacerlo a través de nosotros, a través de personas comunes y corrientes. Dios pudo haber puesto ahí en el cielo una señal gigante en una montaña y decir, aquí estoy, soy Dios, adórenme o algo así, y una flecha, ¿no? Donde tenemos que ir. Dios pudo haber utilizado muchas cosas, muchos medios, muchas cosas extrañas. Pudo haber puesto a todos los peces en el mar para formar un mensaje gigante, pero Él eligió utilizarnos a nosotros, seres humanos comunes y corrientes. Mira aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Mira lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 1, 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para algunas personas va a ser locura, pero así es como Dios agradó o como dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Romanos capítulo 10, vamos a leerlo también, versículo 14. Mira lo que dice la palabra. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. A nosotros se nos ha dado el ministerio y la palabra de la reconciliación, el evangelio del Señor Jesucristo, el mensaje más importante para la humanidad. Versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo. Sabemos lo que es un embajador, ¿verdad? Un embajador es un representante de un país en un lugar, en otro país extranjero, en un lugar diferente al que nació, donde representa su patria, en muchas formas.
nosotros somos embajadores de Cristo, porque nosotros no pertenecemos aquí. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos. No sé si has leído estos libritos que tenemos aquí en la iglesia, que están en todas las iglesias de la red, de Fuente de Luz. No sé si has visto el tomo 1. Se llama un lugar que se llama el cielo y te muestra cómo puedes llegar allá y cómo existe un lugar, cómo existe una esfera que trasciende este mundo natural. La Biblia lo llama el reino de los cielos. Y Jesús dijo, cuando estaba siendo interrogado por Pilato, dijo, mi reino no es de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, como nuestro hogar está allá y no es aquí, nosotros debemos de ser esos representantes de nuestra nación, de nuestra tierra, aquí, en este mundo. La Biblia lo dice claramente, vamos a ver en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Y ya no me queda mucho tiempo, así que voy a ir un poquito más rápido. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La Biblia dice, nuestra ciudadanía está en los cielos y esperamos que el Salvador venga para recibir un cuerpo nuevo y poder entrar a nuestro lugar, de donde somos, a la eternidad. ¡Qué increíble! Vamos a ver otro versículo. Primera de Pedro, la Biblia no solo nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, sino que nos dice por ello debemos de ser embajadores de ello. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios, para que, y ahí te va el propósito, anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. No sé si eso te da gozo a ti, hermano. Estábamos viendo, en los evangelios, no sé si has leído la historia, pero el Señor Jesucristo comisionó a los 12 apóstoles y les dijo, vayan y prediquen el evangelio, saquen demonios, sanen personas y todo esto. Pero hay otra historia donde el Señor Jesucristo también envió a 70 personas. No sé si recuerdas ese pasaje en la palabra de Dios. Envió a 70 y los envió de dos en dos para predicar el evangelio a todo lugar y sacar demonios y sanar enfermedades. Estos hombres, a lo que quiero llegar es, estos hombres cuando regresaron de su obra, estaban bien contentos, estaban felices y estaban diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, pues les contestó varias cosas. Les dijo, bueno, está bien, ¿no? Y que está bien, qué bueno que se regocijaban en todas estas cosas, pero la cosa principal en la que se tenían que regocijar no era que los demonios se sujetaran en su nombre, sino que sus nombres de ellos estaban escritos en los cielos. Eso fue lo que dijo Jesús. No sé si a ti te llene de gozo eso, el hecho de que al final del tiempo tu nombre esté escrito ahí en el cielo. De hecho, la Biblia dice que eso es lo único que importa en esta tierra, es saber que tu nombre está escrito en un libro que se llama el libro de la vida. Un libro donde van a estar
todas las personas redimidas, todas las personas que creyeron en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador durante su vida, sus nombres están escritos ahí en los cielos, donde no hay corrupción, donde no hay ladrón, donde no hay personas que puedan borrar y poner y modificar nada, donde no se cae el sistema, ¿verdad? Donde no pasa nada de esas cosas. Nuestros nombres están ahí escritos con la sangre de Cristo para la eternidad. Y eso no sé si a ti te llena de gozo, pero eso nos debería de llenar de gozo. Nos debería de animar y decir, wow, qué maravilloso es que mi vida tiene significado, mi vida tiene sentido, mi alma tiene un destino final. Estoy en un pacto eterno con Dios por su sola gracia, por su sola misericordia, no porque yo me lo merezco. Y mi nombre está escrito ahí arriba. Y puedo ayudar a otros a que sus nombres estén escritos ahí arriba también. Entonces, nosotros somos esos embajadores. Nosotros somos ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Hay que anunciar ese mensaje. Es lo único que nos queda. Dice en el versículo 20, 2 de Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y la pregunta en esta mañana es, ¿vale la pena ser un embajador? ¿Vale la pena proclamar el nombre de Cristo? ¿Vale la pena incluso que personas, como les contaba en esta historia, nos vean raro, nos dejen de hablar, nos quiten de su lista de amigos de Facebook? ¿Vale la pena todo eso por el nombre de Cristo? Y la respuesta es sí, sí vale la pena. Porque hermanos, estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de muerte eterna, estamos hablando de la cosa más importante del mundo. Y a nosotros se nos dio ese mensaje. Entonces yo te animo el día de hoy, si tú conoces a otras personas que tal vez se están burlando de Dios, como vimos, tal vez no quieren saber nada de Dios, tal vez están con un pie así y un pie así, pero no quieren darle toda su vida a Dios, comparte, sé un embajador, sé un buen embajador. Recuerda que es nuestro trabajo. No va a haber por otros medios sobrenaturales, no va a venir un ángel, no va a venir. Yo sé y creo con todo mi corazón que si una persona está teniendo dudas y está orando, buscando de Dios, Dios va a mandar a alguien. Pero nosotros tenemos ese privilegio de ser parte de la obra de Dios. La Biblia dice que somos colaboradores de Dios. Está en nosotros tomar esa decisión. Nadie nos puede obligar. Nadie nos puede decir, tienes que hacerlo o cualquier cosa. El evangelismo es algo que viene directamente de la raíz de nuestro ser. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a compartir ese amor y tener la compasión por los demás y ser buenos embajadores de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración para ya terminar. Señor, te damos gracias, Padre. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Estamos recordando en estos tiempos tu sacrificio, tu muerte, tu sepultura, tu resurrección, y cómo a través de tu cruz pudiste reconciliarnos a nosotros, contigo, por tu gran amor. Te pido que tú nos ayudes a tener ese corazón por los demás y tener misericordia de los demás y poder compartir. Sabemos que no todos van a aceptar, pero ayúdanos a nosotros a ser fieles embajadores de tu reino, de tu mensaje, de tu palabra de reconciliación. Te damos gracias y te pedimos que tú nos ayudes siempre a tener amor por los demás y a ser testigos fieles. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Te crees con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día? ¿Cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para hacer salvación un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.